Esta tarde vamos a hablar de la humildad y de el significado que tienen nuestras cosas materiales sobre nuestro cristianismo. Empieza diciendo el hermano. Entonces, está hablando un pastor, el pastor se llama Santiago y Santiago es hermano de Jesús, eso ya quedó claro. Y él escribe a la iglesia. Y al escribir a la iglesia, él siempre habla en plural, poniéndose a él de primero, para no también creérsela de que porque es el hermano del Señor, él es digno, o él es santo por encima de los demás. Cuando Santiago habla, él habla a todos por igual, y nos exhorta. Tanto es así, que ahora está hablando un tema candente en esta época, en la época en que se escribe Santiago, que era la diferencia de clases. En el tiempo de Roma, la clase media no existía, o era rico o era pobre, pero la clase media no existía. Si una persona era pobre, lo era con una pobreza impresionante. Si la persona era rica, era un austero que se adueñaba de toda la gente, porque como había esclavitud, las personas eran vistas como cosas, pero clase media no había. Así que Santiago, atreverse a hablar de un tema de estos de su época, seguro fue recibido muy interesante, ¿cierto? Porque pues seguro la iglesia a la que le escribe había cristianos ricos, pero fíjense la forma en la que les habla. Vamos a estudiar esos pasajes. Santiago empieza a hablar a los hermanos, y al decir hermanos quiere decir que le está hablando a los cristianos. Si Dios ama a todo el mundo por igual, pues entonces estos capítulos no son para todo el mundo. Dios no ama a todo el mundo por igual, y eso ya nosotros lo tenemos más que claro. Y este versículo lo demuestra, está diciendo: hermanos, los de humilde condición serán exaltados, los ricos van a ser humillados. Pero le está hablando a los hermanos, ¿sí? Después de haber hablado de la sabiduría, de la fe, que son cosas muy importantes en nuestra vida espiritual como cristianos, ahora está hablando de algo que cuando nos volvemos muy espirituales tratamos como de despreciar, y empieza él a hablar de la condición socioeconómica de los cristianos, y es muy interesante que lo hable a puro el comienzo del libro. Pero ¿saben qué es más interesante? Que hable de la socioeconomía de la persona, es decir, las relaciones sociales que tenga, la influencia, los amigos, el poder, el dinero, posesiones, riquezas, y lo habla en medio de la fe. Y abajito, ¿qué sigue el tema? ¿Qué sigue abajo? Las tentaciones. La escritura ubica las cosas de una forma muy estratégica, y cuando leemos la Biblia tenemos que tener en cuenta mucho eso. Está hablando de la condición socioeconómica de las personas en medio de los temas de la fe y las pruebas, y abajo hablar de las tentaciones. Qué curioso. El libro de Santiago fue quizá uno de los primeritos libros en haber sido escritos. Quizá fue el primero de todos. Así que se escribió más o menos en el año 50, y los cristianos estaban pasando por una situación tremenda de persecución. Se expropiaba al que fuera cristiano, ya ustedes lo saben, pero tengo que decirlo. Eran asesinados al que no se atreviera a negar la fe delante de César, ¿sí? Eran desheredados aquellos que vinieran de los judíos. Y hoy día hay muchos cristianos que se desaniman, ¿no? O sea, en el 2016 hay cristianos desanimados, qué tristeza. No son cristianos en verdad, pues Santiago le está hablando a verdaderos cristianos que estaban siendo de verdad perseguidos. No los cristianos desanimados, que de pronto en la iglesia donde él estaba hacía mucho calor, entonces él decía: no, yo no puedo ir a ese lugar porque hace mucho calor. Él le habla a personas verdaderamente cristianas. ¿Sí? Pregunta: ¿quiénes estaban persiguiendo a los cristianos? Capítulo 2, versículo 6. Dice que los perseguidores eran los ricos. Estaban persiguiéndolos los ricos, y aún así dentro de la iglesia le estaban rindiendo pleitesía a los ricos.
Entonces Santiago dice, pero ¿cómo es posible que ustedes se fordebajean, le rinden pleitesía a estos señores que ni siquiera son cristianos, cuando ellos son los que nos están persiguiendo? Atrevido Santiago, ¿no? Por eso lo mataron. Santiago fue asesinado por orden del gobernador en Jerusalén, más o menos en el año 69. Pero así cuesta la vida, toca decir la verdad. Santiago está hablando, miren lo que dice, el hermano que es de condición humilde. Mire que si dijera el hermano humilde, el significado sería mucho más amplio, pero lo especifica porque dice condición. Al decir condición, está diciendo que la humildad de la que él está hablando es una humildad material. Entonces está hablando a cristianos pobres, aunque ahí no dice pobres, se puede deducir por la palabra condición. Entonces, la humildad de la que está hablando Santiago, es en realidad una experiencia progresiva de abatimiento. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Santiago, el que era pobre iba a ser más pobre, no iba a salir de ahí. El que era pobre iba a sufrir más de lo que estuviera sufriendo en ese día, y más si es cristiano. Si era cristiano y pobre, eso era lo más bajo que podría existir en el siglo I del Imperio Romano, tras de que pobre cristiano. ¿Sí? Entonces, cuando Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, está hablando de una persona con cero poder económico y que seguro va a ser peor. No le está diciendo, y todos los hermanos, ustedes prosperarán. Yo lo declaro, lo profetizo, que todos ustedes van a salir victoriosos de los ricos. No dice eso. Todo lo contrario, el verbo griego humildad nos muestra que iban a ser más pobres. Entonces, habiendo hablado en el versículos 2 y 3 de las pruebas, y en el versículos 2 en adelante de las tentaciones, lo que Santiago está haciendo es exhortar tanto a pobres como a ricos. ¿Sí? Recordemos que en el versículo 2, en el versículo 2 decía, los que están pasando ¿por qué? Por diversas pruebas. Entonces, estaban pasando por pruebas que las cataloga como diversas. O sea, ¿cuántos tipos de prueba hay? ¿Sí? Santiago está asociando la diversidad de las pruebas con la condición socioeconómica que pueda tener una persona. En otras palabras, si usted es una persona pobre, usted va a tener pruebas de una persona pobre. Si es una persona rica, usted va a tener pruebas de una persona rica. Por eso es lo importante de la condición de la que está hablando Santiago. ¿Sí? Porque va a hablar de las tentaciones ahora, y habló de las pruebas. Entonces lo que él quiere decir es, hermanos, todos somos iguales, pero seremos probados de forma diversa, todos y cada uno, de acuerdo a como ustedes estén hoy. Pues claro, los que hemos pasado por escasez, sabemos que si no se puede almorzar hoy, pues gloria a Dios, ¿cierto? Y esperamos hasta la comida. Pero el que ha sido rico, pues va a ser algo impresionante no almorzar ese día. ¿Sí? Entonces vea que para esa persona eso es una prueba diversa que lo que sería para uno. ¿Sí? Lo mismo hay cosas que a usted le van a suceder y que no van a suceder y que no vamos a tener como igualdad en lo que nos pase. Aunque eso no nos quita la igualdad de cristianos que tenemos. Santiago 2, cuando cayeren en diversas pruebas. ¿Sí? Bien. Entonces, mejor dicho, en otras palabras, proporcional a lo que usted y yo tengamos, proporcional al apego que tengamos con el mundo, proporcional al amor que le tengamos a las cosas materiales, así será la fortaleza de nuestra fe en medio de la prueba.
Si soy una persona que ama las cosas materiales y le cuesta regalar, dar, seguro para usted va a ser más difícil las pruebas. Si soy una persona que ama las personas del mundo y ama el mundo y sus deseos, sus pasiones, seguro las pruebas van a ser más difíciles para usted. Entonces, proporcional a ese apego o al desapego que tengamos, así será fuerte la fe. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo anterior había hablado de, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando. Había hablado de la fe. Vamos a Proverbios 10:15. Vamos. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, la debilidad de los pobres es su fortaleza. Cuando una persona está pegada a las cosas materiales, esa persona siente que las cosas materiales, su riqueza, su poder, son un refugio en el que pueden esconder su debilidad. Y no solamente las personas que tienen, sino aún las que no tienen pueden llegar a ser así. Porque es algo normal en nosotros como humanos buscar refugio en cualquier cosa. Entonces resulta que uno está estresado, porque eso está de moda hoy día, pero tiene un celular de alta gama. Entonces usted qué hace, usted busca refugio en el celular y se va a encerrar el celular ahí todas las horas, mientras se le pasa el estrés. Entonces sea que tenga, sea que no tenga, siempre vamos a buscar un refugio. Pero lo más normal es que cuando tenemos dinero, vemos en el dinero una fortaleza. ¿Sí? 18:11. Dice, otra vez, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un muro defensivo se las imagina. ¿Sí? Entonces vemos que definitivamente eso es algo verídico. No es un invento ni tampoco es que Santiago odiara a los ricos. Hoy día existen palabras como homófobo, homofóbico, como machista. ¿Quién sabe cuál palabra usarían con Santiago? Antirricos, de pronto le decía. Bueno, tengo que hacer una aclaración que está impregnada en nuestra cultura. Ahí dice, el hermano que es de condición humilde. ¿Cuántas veces cometemos el error de pensar que el que es pobre entonces es humilde? Entonces nosotros nos dicen, bueno, vamos a invitar a una familia que es muy humilde. ¿Ustedes los conocen? No, me dijeron que no tenían nada. Ah, ¿qué tienen que ver? O sea, que no tengan cosas, a que sean humildes hay un extremo muy grande, porque la humildad es algo interno, y las cosas externas, pues, ¿cierto? Entonces cuando Santiago está hablando del hermano de condición humilde, lo que está diciendo es que las personas no necesariamente son pobres porque no estén apegadas a las cosas materiales. Seguro que usted y yo hemos conocido muchas personas, muchas familias que tienen con escasos recursos. Pero esas personas muchísimas veces, en mi experiencia personal, yo, no sé usted de pronto, seguro que sí, yo he conocido personas de escasos recursos que son súper soberbias, arrogantes, envidiosas, materialistas. Seguro que usted lo ha conocido. Como también he conocido personas de pronto con una condición económica pues buena, que son muy sencillos. Entonces vea que las cosas que tengamos no hacen a la persona humilde. Entonces Santiago está hablando de aquellos que son humildes de corazón, que además de tener una condición deplorable, tiene una condición de corazón que Dios le gusta. Pues Dios mira de cerca al humilde, pero al humilde se lo mira de lejos. Hermanos, el mensaje de la Biblia jamás es prometernos cosas materiales. Eso es una forma muy barata de ofrecer un evangelio tan lleno de gracia. Primera de Corintios 15:10. Que por la gracia de Dios somos
lo que somos, sencillo. Ahí no está diciendo, hermanos, por la gracia de Dios vamos a alcanzar riquezas, poder, dinero, vamos a ser elegidos políticos, hermanos, voten por mí. Ahí no dice eso, dice, por la gracia de Dios somos lo que somos. Entonces, en otras palabras, somos ricos por la gracia de Dios, somos pobres por la gracia de Dios, pero sea como hacemos, gracia de Dios, punto. Ay, es que yo nada que prospero, yo tengo 50 años en el cristianismo y no tengo ni carro. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver Cristo con el carro? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Pero ese es el evangelio de hoy. Sí, o sea que si no prospera, entonces porque Cristo no está en pecado. El evangelio nunca dice eso, dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dice, su gracia no ha sido en vano conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. En otras palabras, tengo que trabajar, yo trabajo, y trabajo por la gracia de Dios. Si no trabaja, pues pilas, porque ese no es el cristianismo, el cristiano trabaja, pero si trabaja, es por la gracia de Dios. Pobre, rico, gracia de Dios. Hoy día, clase media, media alta, media baja, media lo que sea, gracia de Dios. Vamos a Jeremías 9:23. Un pasaje que quizás Santiago lo estaba pensando cuando escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Y que es, el apóstol Pablo sí lo cita textual en el libro de Corintios, pero pues vamos a ir a la fuente directa. Jeremías 9:23. Así ha dicho, ¿quién? Jehová, Yahvé. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces, ¿en qué? Es que yo estoy orgulloso de que yo soy muy sabio. Dice que no puede gloriar en eso. Y el 24 dice, alábese más bien en esto, ¿qué? En entenderme y conocerme, dice Jehová. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Ahí está hablando de dinero. Independiente de la situación que tengamos, debemos alabarnos, ahí lo dice, ¿no? Alabarnos, que ahorita les explico eso. No hay nada que tengamos, no hay nada que seamos, en palabras de Santiago, hermanos míos, aquel que es de condición humilde, gloríese ¿qué? En entenderme y conocerme. Santiago dice en su exaltación. ¿Qué es exaltación sino conocer a Dios y entender a Dios? La enseñanza es clara, hermanos. El motivo de gloria del cristiano no debe descansar en sus posiciones, ni tampoco en su sabiduría propia, sino en su futura exaltación. ¿Cuál exaltación? Pablo dice en Romanos 8:23, glorificación. ¿Qué era glorificación? El día en que el Señor Jesús regrese, nos lleve a su presencia, o que muramos, que estemos ante su presencia. Ese día estaremos glorificados y nosotros no tenemos derecho a gloriarnos en nada que tengamos acá, sino más bien en gloriarnos en lo que tengamos allá. Si usted es cristiano. ¿Sí? Si usted es cristiano, se gloria en su exaltación. Porque si usted es cristiano, fijo será exaltado. Ahí no dice, hermanos, el que es de condición humilde, pilas, porque puede perder la salvación y no ser exaltado. No, ahí dice, hermanos, el de condición humilde, gloríese en su exaltación. O sea, ya va a ser exaltado, fijo salvo. Ahí no dice que se pierda la salvación. Todo lo contrario, le dice, van a ser exaltados. Imagínense que le digan a uno eso ya. ¿Sí? Si hoy día tenemos la convicción de que somos salvos, ahora cuánto más los que recibieron la carta de Santiago les decía, hermanos, ustedes se han exaltado. Ja. ¿Por qué no debemos gloriar en la exaltación?
Jesús nos las puso de esta forma, una forma muy práctica como lo que siempre él hablaba. En Mateo 6, 19 al 20, que allá la polilla no roe, ni el óxido corroe, ni tampoco llega el ladrón. ¿Sí? Entonces, no debemos gloriarnos en lo que tengamos aquí terrenal. Sí, es que yo sí llego a la familia, yo estudié, yo trabajé, yo tengo estos amigos, estos contactos, yo. Ahí dice que más bien haga tesoros en los cielos, porque allá no hay polilla que se los trague, los tesoros, ni óxido que lo corroa, y el ladrón allá no puede llegar. Entonces, como cristianos nos gloriamos en eso. ¿Y qué es lo impresionante de Santiago? Que le está hablando a unos miserables, socialmente. Le está hablando a unas personas que eran pobres y que iban a ser más pobres. Y les está diciendo, gloríense en su exaltación. No les está dando esperanzas. Hermanos, ustedes van a salir adelante. Mire, usted se mete con Dios, usted va a recibir todo lo que sueña. No les dijo eso. Les digo, gloríense en su exaltación a esos pobres que iban a ser más pobres y que no por eso se fueron y se desanimaron, sino que permanecieron firmes hasta morir por Cristo. Esos sí son cristianos. Y más abajo dice, pero el que es rico, gloríese en ¿qué? En su humillación. ¡Wow! En otras palabras, había unos cristianos que iban a la iglesia y eran ricos, pero imponían sus ideas y no les daba la gana ayudar a la gente, sino que iban era para ser como los más importantes del lugar y que todo el mundo girara alrededor de ellos y todo el mundo como que yo no toque porque es bravo y es rico, es rico. Santiago les está diciendo, ustedes serán humillados. Y hay algo muy interesante, miremos, lo dice en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición. Le dice al humilde como hermano, y al rico no le dice nada. Al rico no le dice hermano. Hoy día los cristianos quieren ser ricos, pero Santiago no les dice hermano. Mira, él dice, el hermano que es de humilde condición, ¿sí? Gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. No le dice, y el hermano que es rico, como si lo hace con los pobres. Es muy interesante. De una u otra forma, Santiago les escribe a ambos, tanto a pobres como a ricos. Pero al hablar de esa forma a los ricos, lo que les está diciendo es lo siguiente: si ustedes se apegan a las cosas materiales, si ustedes encuentran su gozo y su gloria en lo que tienen, en su posición sociocultural, pues ustedes entonces experimentarán la humillación. Porque si es que son verdaderos cristianos, a ustedes le van a quitar todo y lo van a perder todo. En otras palabras, gloríense, porque ustedes van a perderlo todo. Le está diciendo Santiago a ellos. Si los pobres han perdido todo por Cristo, siguen ustedes. Si son cristianos, si son mis hermanos, gloríense en su humillación. A mí me parece esto muy impactante, mirando la condición de los cristianos de hoy día. Cómo la gente mete sus dineros en el sobre, y no porque esa acción esté mal, sino lo malo es que vayan corriendo a la altar y tiren el sobre y digan, yo doy eso por la salud de mi tatarabuelo, para que no se muera, de 97 años, para que no se muera mi tatarabuelo. No, yo doy ese pacto a cambio de mi carro, yo quiero un BMW. O sea, siempre miran eso hacia a lo terrenal. Yo doy por mi casa, yo doy por la universidad que yo quiero, pero siempre se habla en términos de dinero, influencia, poder, y el Evangelio no es eso. Sigamos, versículo 5 dice, si alguno de ustedes, ¿sí? En el versículo 5, Santiago está hablando de la cada uno en particular, ¿no?
Porque aunque le escribe a una iglesia, su intención es hablarle a todos. ¿Sí? Uno no se pone ahí a hablarle a la pared o a grabar y ya. Este mensaje es para todos. Santiago tiene esa intención. Por eso en el 7 dice, no piense quien tal hágase, está hablando del singular. Y ahora en el 9 dice, el hermano que es de humilde condición sigue hablando en singular. Porque aunque la carta es para la iglesia, él quiere que cada uno sea humilde, de verdad. A todos los había exhortado personalmente respecto de su fe y su perseverancia. Les había dicho, si alguno se desvía a causa de la duda y se ponían débiles ante las pruebas, sean ricos, sean pobres, porque esa distinción no la había hecho antes, no van a ser escuchados por Dios. Por eso dice en el versículo 7, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si duda, si no persevera, no recibe nada. ¿Le está hablando a quiénes? A todos, tanto a pobres como a ricos. Pero ahora sí ya hace la distinción. Pero esta distinción que está haciendo le habla muy fuerte a los ricos. Y lo que en realidad está diciendo es que no depositen su esperanza en las cosas, porque las cosas se acaban. Vamos a leer a Timoteo 6:17. Vean que los ricos, a pesar de ser ricos, estaban yendo a la iglesia, estaban conociendo el evangelio de aquel rey que se hizo pobre, de Jesús. Entonces dice, 6:17, a los ricos de este mundo, ¿de dónde son los ricos? Del mundo. ¿Qué dice? Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, porque ¿qué? Son inciertas. Sino que pongan la esperanza en quién? En el Dios vivo que nos da. Es decir, ricos, ustedes tienen todo por Dios. Pobres, ustedes tienen todo por Dios. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Habla en plural. Ya no le dice eso solamente a los ricos. Es decir, los pobres también tienen abundancia. Ay, pero ¿cómo así si no almorcé hoy? ¿Cómo así si tengo más deudas que lo que gano? ¿Cómo así si no he podido hacer mi proyecto porque es que no hay cómo? Aquí dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ya las tenemos. Y lo que nos ha dado Dios es más valioso que todo el dinero que podamos llegar a tener en una cuenta. Por eso Pablo habla en plural, ya no le habla a los ricos solamente, sino dice, nos ha dado a todos todo lo que necesitamos y en abundancia para que disfrutemos. Primera de Juan 2:17. Ese pasaje ustedes que lo saben de memoria. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17 decía, el mundo pasa, manda a los ricos de este mundo, decía Timoteo. La calidad de ricos es propia de este mundo. Y alguien que pone su esperanza en esa situación es una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso es que Santiago no les dice hermanos a los ricos, porque él percibe que no han nacido de nuevo, que no tienen su gozo en el Señor. El mundo pasa y sus deseos. Vea, hay tantos cristianos que buscan. Es que fuera que buscaran lo que está escrito, y la Biblia dice, pan nuestro callado nos lo doy, ¿cierto? Pero hoy día está de moda tener y tener y tener para acumular y gloriarme en mi cúmulo. No, debemos gloriarnos, disfrutar cada día en familia. No ser personas avariciosas que estamos escondiendo
disfrazado de ahorro solamente para gloriarnos de que tenemos. Tenga mucho cuidado con la actitud con la que usted guarda, cuando yo guardo, cuando yo ahorro. Si usted ahorra para un proyecto determinado, gloria a Dios y póngalo en oración. Porque si no, Dios les puede permitir algo para que usted no lo gaste en eso. ¿Cuántas veces nosotros habíamos ahorrado y resulta que uno de los dos nos poníamos enfermos? El ahorro se dio ahí. Entonces, por eso les digo, la actitud correcta para ahorrar no es el de acumular y sentir como ese, ay, bueno, si pasa algo, pues allá hay. No, debemos invertir, tratar de invertir lo que tenemos hoy, en hoy, con nuestra familia, hoy. ¿Cuántas veces los cristianos se abstienen de disfrutar en familia solamente para sentir una seguridad psicológica de que tienen allá guardado, pero no tienen una comunión hermosa ni cariñosa con su familia? ¿Está mal ahorrar? No, pero pilas con la actitud con la que se hace, porque Dios puede tumbarle la caja, destruírsela, quemársela como hizo Santiago con los ricos. El núcleo del asunto que trata Santiago es que el rico, en las condiciones que está más capacitado para ayudar al hermano que es pobre cuando esté pasando por una prueba. Gálatas 6:1 dice que debemos estar pendientes del débil, considerándonos a nosotros mismos. Gálatas 6:1. Y en el versículo 10 de Gálatas 6, Gálatas 6:1 y 10, dice que el que es enseñado debe darle de lo que tiene al que le está enseñando. Entonces parece ser que estos ricos, aparte de petulantes, no les daba la gana ayudar al cristiano de la iglesia y mucho menos al pastor. Eso es bastante interesante, ¿no? Ahora sí podemos entender la fuerza con la que habla Santiago, el pastor. Interesante, ¿no? Gálatas 6:1 y el versículo 10 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra a que enseñe. Entonces vea que el problema de los ricos no era solamente con Santiago, con los de Timoteo, con los de Corintios, con los de Gálatas. Estaba metido en todo lado. Y seguro que tal vez aquí también. ¿Sí? Porque todos tenemos una cuota de eso y tenemos que corregirla. Santiago capítulo 2, versículo 1. Lo que habló Santiago al comienzo, lo extiende en el 2. Que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mira lo que dice: si en su iglesia entra un hombre con anillo de oro, ropa espléndida, y entra un pobre con vestido andrajoso, y miran ustedes con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en mi buen lugar, y le dicen al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. No hacen distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con sus propios pensamientos. Entonces la escritura nos está mostrando que las diferencias socioeconómicas estaban dividiendo a la iglesia, y eso se tenía que cortar de raíz. Vamos a Mateo 19. 16. Si queremos entender más a fondo lo que está hablando Santiago, Santiago es uno de los escritores que más cita a Jesús. Y cuando Santiago les habla a los ricos, Santiago seguro que está pensando en las palabras de Jesús que están en Mateo 19:16. Es una historia, un clásico. Vamos a leerla juntos. Dice: se acercó uno a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él quería ganársela, ¿no? ¿Qué haré? Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dice eso a adrede porque mira lo que pasa. Le preguntó cuáles. Jesús le contesta: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven pareciera que Jesús no terminaba de hablar y empieza a decir: todo eso te lo he guardado. Entonces mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, ya estoy en un nivel que pues quiero más, o sea, ya lo logré, dame más para hacer. ¿Quiere más para hacer? Ah, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Imagínense hacer, llega ahí todo orgulloso de que lo había logrado. Yo, ¿sí? ¿Qué más debo hacer? O sea, dígame, pues yo lo hago, ¿qué me falta? Vende lo que tienes. Ah, bueno, yo pensé que era más fácil. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían: ¿quién entonces podrá ser salvo? Jesús los mira y les dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios esto es posible. En otras palabras, para Dios es imposible salvar a un rico, así eso puede quitarle todo. Porque si ese rico es escogido, está dispuesto a dejarlo todo. Sencillo. Si no es escogido, se va triste, porque es que es mucho lo que hay que hacer. Es que es muy exigente, es un estándar muy grande que no puede llegar hasta allá. Amén. Bien, miremos Proverbios 22:2. Dice: el rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová. Santiago sabe eso y por eso les habla a los dos, porque seguro que el tema que le habla a los ricos pues afecta en algo a los pobres, ¿no? Para que eviten esas actitudes. O sea que Santiago parte de un principio bíblico de igualdad. Hay igualdad. Otro detalle que quiero resaltar: Santiago no está satanizando las cosas. Ni ningún escritor de la Biblia jamás sataniza las cosas materiales, jamás. Hay un pasaje muy famoso que dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahí no dice que el dinero es la raíz del mal, no, dice que el amor al dinero. O sea, la Biblia no sataniza las riquezas, no sataniza las posesiones, no sataniza lo que podamos llegar a tener. Sataniza, por así decirlo, es la actitud que se tenga frente a esas cosas, una actitud de idolatría, de dependencia, de arrogancia. Santiago lo que está haciendo es hablándole a esos ricos de la iglesia de Jerusalén que estaban confiando en las riquezas y a la vez en Jesús, que estaban sirviendo a Jesús supuestamente, porque por ir a la iglesia ya creían que eso era servir a Jesús, pero que estaban sirviendo a Mamón, a las riquezas. Mateo 6:24, Lucas 16:13. Son citas que hablan de eso. Dice: no pueden servir a Dios y a las riquezas a la vez. O sirven al uno o sirven al otro. Entonces, una persona que sirve a Mamón de esa forma, es claro que no ha nacido de nuevo
Y como ya les dije, por eso es que Santiago no les dice hermano. Pero bueno, el caso es que Santiago no le está hablando a los ricos de todo el mundo. Santiago está hablando a los ricos que iban a la iglesia de él. ¿Sí? Entonces, un rico o un pobre del mundo no han nacido de nuevo, no tienen fe, no pueden perseverar, por lo tanto no les habla a ellos. Le está hablando a los pobres de la iglesia y a los ricos que van de vez en cuando a la iglesia. Pues solo los hijos de Dios podrán mantenerse firmes y santos. Por eso los llama con confianza hermanos. Nuestro vínculo descansa en la fe de Cristo y en el amor del Padre. De esta manera, Santiago lo que está haciendo es arrancar de raíz dos actitudes muy normales en las culturas humanas. Primero, sentido de superioridad. Le habla a los ricos y al hablar a los ricos les habla fuerte, mientras que a los pobres dice hermanos exaltados. Está tumbando de raíz el sentido de superioridad que tenían. Y con los pobres, el sentido de inferioridad. Siempre hay que poca cosa, que a mí siempre me cogen, me mala, me pueden hacer todo a mí, yo pobrecito. Santiago lo corta de raíz y le dice: es que ustedes son pobres, de condición humilde, pero serán exaltados. Entonces, le dice exaltados a los inferiores para subirlos al límite, ¿no? De gloria al Señor, gloria al Señor. Y al crecidito rico lo corta y le dice: será humillado. Sí. Los pone al límite. Entonces, la cuestión que le estaba hablando Santiago no era si iban a durar siendo ricos, iban a mantener siempre la influencia, ¿sí? Lo que está diciendo es: si usted de verdad es hijo de Dios, permanecerá, perdurará, aunque le cueste ser humillado. Aunque hoy esté en una condición baja dentro del mundo, el hermano que es de condición humilde tiene una posición alta delante de Dios. Cuando Santiago dice gloríese en su exaltación, lo que está diciendo es: siéntase orgulloso de lo que hoy es usted por la gracia de Dios. Dos 5 de Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Entonces, hermanos cristianos humildes, seremos exaltados si nos permanecemos en la humildad dentro de la gracia del Señor. ¿Sí? Hemos de ser gloriados porque delante de Dios el pobre está en alta estima. El pobre cristiano, ¿no? Ellos tienen que sentirse orgullosos, por así decirlo, porque son parte de la familia de Dios, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y como dice Primera de Reyes de Pedro, Primera de Pedro 2:9, son parte del reino de reyes y sacerdotes, a pesar de que sean pobres. Y eso es motivo más que suficiente para gloriarnos. Sí, así que tomemos esto de conciencia, hermanos. El pobre, o cuando no tenemos nada, cuando nos sentimos inferiores, cuando sentimos que lo que tenemos no nos alcanza, porque uno dice: yo digo pobre, y de pronto dirán: esa predica no fue para mí, porque yo soy de media. No, y hermanos, y los ricos: esa predica no fue para mí porque yo soy rico. No, entonces, cambiemos. Los que hemos tenido
falta de dinero, de condiciones mejores como quisiéramos, no debemos sentir lástima a nosotros mismos por esa situación en la que estamos. Cuando pase eso, acordémonos que hemos sido exaltados por la gracia de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. Así que aunque no tenga para el pasaje, para irme al trabajo, tengo pasaje para ir al cielo, que me lo dio gracias el Señor. Ay, no, pero así que comen los cristianos. Los cristianos. A los que no son cristianos les dicen, ay, no, a mí eso sí no, y no. Uno debe tener. Dios le da a uno. Le estoy hablando solo a los cristianos en esta noche, como Santiago lo hizo hace 2000 años. Y el rico, o más bien, el que esté en una posición mejor, donde sí tiene para pasaje, donde no le ha faltado, no olvide que el cristiano pobre es hijo de Dios como usted. Y que si usted pone la esperanza en lo que tiene, Dios se lo va a quitar. Sepa, se lo va a quitar y de cosas que lo advirtió. Porque lo ama. Porque es así el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en algo antes que Él, tenemos un Dios que es santo y es celoso.